o que si alguien no quiere grabarse, que mantenga la cámara apagada. ¿De acuerdo? Gracias. Hasta ahora. Perfecto. Bueno, pues comenzamos el evento. En primer lugar, repito, con Laura Escribano y seguidamente con Carmen Loriente. Dejaremos unos minutitos entre intervención e intervención por si surge alguna pregunta, algún comentario o todo aquello que queráis decir respecto a las ponencias. Bueno, pues vamos allá. Bueno, Miriam, pues si puedo, voy a comenzar. Primero de todo, daros las gracias a ti y a Griselda Paltor, a ti, Miriam Salinas, y a ti, Griselda Paltor, del Servicio Nacional eTwinning, por esta invitación. Y bueno, yo vengo, como bien has dicho, de la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona y os voy a hablar de la experiencia en el aprendizaje combinado y cómo hemos salvado distancias. Es verdad que no hablo de un centro rural, pero sí que la provincia pues tiene zonas de difícil acceso, sobre todo por cuestiones meteorológicas. Entonces tenemos tenemos la modalidad semipresencial y también hemos tenido en su momento aulas híbridas y bueno, estamos pensando en otras combinaciones para acercar la enseñanza de idiomas a la ciudadanía. Así que si por favor puedes pasar, Miriam. Bueno, como bien has dicho, yo tengo un proyecto muy cercano a mi corazón, que es Escuelas Amigas. Escuelas Amigas es colaboración y está muy ligado a eTwinning porque realmente estamos navegando en la misma dirección, ¿no? Quería hacer simplemente una breve mención al hecho de, este concepto de eoísmo o de eoísta, que es sentir orgullo por las escuelas oficiales de idiomas, ¿no? Y reconocer su importante labor en la enseñanza de idiomas y su contribución a la promoción de la diversidad lingüística y cultural. Y bueno, también tengo que decir que gracias a ese grupo de escuelas oficiales de idiomas en eTwinning, cada vez más eoístas hacen sus proyectos y los recogen en eTwinning y son, además de eoístas, itueoístas. Una palabra de difícil pronunciación, pero bueno. Y ahí tenéis ese logo de las escuelas amigas que simboliza la colaboración entre profesorado y alumnado de muchas escuelas y que, como digo, también tiene su reflejo en proyectos eTwinning. Así que, por favor, Miriam, Sí. la siguiente. Porque antes de meternos un poco a hablar de lo que es la modalidad semipresencial o presentar un poco los modelos de nuestra escuela, pues simplemente os quería mostrar que hay unas sinergias y un paralelismo en la trayectoria entre escuelas oficiales de idiomas, escuelas amigas y el grupo de eTwinning de escuelas oficiales de idiomas. Entonces, bueno, ahí veis una serie de capturas de pantallas de todos los webinars de los que ha habido menciones y esos son solamente menciones, pero lo importante es que sí que se están haciendo cosas, que se está creando una identidad de escuelas oficiales de idiomas y que se está también buscando el reconocimiento y albergando en eTwinning muchos de los proyectos para dar un pasito más yendo de lo nacional a lo internacional, porque al final somos escuelas oficiales de idiomas, entonces tiene muchísimo sentido esa proyección en eTwinning, así que espero que cada vez esos primeros pasos pues sean de más recorrido para los eoístas. Y ahora, bueno, para entrar ya un poco en materia, si por favor puedes pasar, Miriam. Ya dejamos un poco atrás el eoísmo y el itueoísmo y nos vamos a centrar en cómo salvar distancias. Bueno, para mí salvar distancias implica crear cercanía. Entonces, ¿cómo podemos crear cercanía? Con todo lo que implica cercanía, cercanía de acercar espacios, acercar tiempos a través de medios, ¿verdad? También en el aspecto de acercarnos, de acompañarnos, de tener una buena acogida en el sentido de que las personas se sientan recogidas y acogidas. Bueno, el concepto de cercanía es clave en la modalidad semipresencial. Yo creo que es el factor clave para que esta modalidad no se base solo en los medios, sino en unos modelos que funcionan, unos modelos en los que hay interacción, en los que se aprende en comunidad. Luego vamos a ver un poquito los rasgos que a mi parecer, bueno, pues determinan un poco
han creado en estos últimos años, porque ha cambiado todo mucho en estos últimos años, pues qué factores podemos concluir, pero bueno, eso será un poquito más adelante. Aquí hablo de acercar espacios y tiempos para aprender en comunidad y hablo también de la idea de la importancia de una plataforma fiable, amable y fiable que fomente el acompañamiento. En nuestro caso tenemos un aula Moodle, pero bueno, como digo, esos son los medios, lo más importante son los modelos. Entonces, crear modelos, si puedes pasar por favor, Miriam, crear modelos requiere tiempo y reflexión y en este sentido Escuelas Amigas, quiero volver a mencionar el proyecto porque fue una puerta abierta, igual que lo está haciendo eTwinning, para crear conexiones. Conexiones que siguieron acortando distancias y que ayudaron a crear modelos de enseñanza semipresencial. Quiero, sobre todo, hacer referencia a a un proyecto muy, muy interesante que afortunadamente ha calado bastante hondo en muchas escuelas oficiales de idiomas, que es cierto que coincidió un poquito, estoy hablando del modelo Splendid, que veis ahí una serie de una colmena, ¿no? Un panal de aprendizaje con muchas abejas volando alrededor. Bueno, ese es el logo del proyecto Splendid, que es un proyecto Erasmus de varias escuelas oficiales de idiomas en la Comunidad de Galicia y que en un momento determinado de ese proyecto, uno de los cursos a los que ellas asistieron, muchos de los compañeros de Galicia, pues tuvimos la oportunidad de unirnos a algunos compañeros de otras escuelas oficiales de idiomas, entre ellos de Pamplona y también de la Comunidad de Madrid, y se crearon unos cursos, 4 cursos, que se ofrecieron como dentro de los planes de formación a varias comunidades autónomas y que han aportado su granito de arena a esa formación en línea para crear itinerarios de formación. Itinerarios que no son más que, bueno, pues como hemos aprendido todos, ¿no? Ensayo-error, pero es la versión más depurada de elementos importantes en todo tipo de enseñanza híbrida, online o basada en plataforma digital. Básicamente, evaluación formativa, acompañamiento y la plataforma como vehículo para conectar los dos mundos, el mundo virtual y el mundo, cuando digo mundo virtual y mundo real, me refiero a la clase presencial y la clase online bueno, ahora vamos a ver el modelo que se adoptó en Navarra. Entonces, como veis ahí, bueno, pues hay una serie de webinars que fueron, digamos, los primeros pasos para crear esos modelos. Después se crearon los cursos y esos cursos se han ofrecido a muchas comunidades autónomas y se siguen ofreciendo. Em, eh, bueno, pues ahí ha quedado un poquito del trabajo de un proyecto Erasmus+, que creo que es muy importante ver esas evidencias de lo que se aprende, ¿no?, con estos proyectos europeos también. Y si por favor puedes pasar, Miriam, pasando de las conexiones, ¿no? Pues claro, estamos hablando de crear modelos, ¿no? Pues qué modelo se creó en la escuela, ¿no? Porque es cierto que la pandemia hizo mucho mal, ¿no?, al concepto de modalidad semipresencial. No es una modalidad semipresencial devenida. Esta modalidad ya estaba con nosotros cuando vino la pandemia. Lo que pasa es que la coyuntura hizo que coincidiera en tiempo, ¿no? Quiero decir, todo este boom de la enseñanza semipresencial, por lo menos en algunas comunidades, que muchas veces nació de la pura necesidad, como nacen muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo os quería presentar así muy brevemente cuál es el modelo que tenemos y haciendo mucho énfasis en la importancia que tiene la sesión no presencial, porque, bueno, la sesión presencial es una clase, vamos a decir, un día a la semana, 2 horas y 15 minutos, asistencia obligatoria, bueno, una serie de actividades, todos sabemos, ¿no?, pues de las actividades de lengua habituales. Pero en la sesión no presencial, hablando un poco de la cercanía y de evitar esas distancias y de conectar, pues nosotros nos preocupamos y ocupamos de que el aula virtual nos diera la posibilidad de que fuera un aula no solamente informativa y evaluadora, sino que también fuera una aula muy social, donde además de materiales, actividades y tareas, pues hubiera desde salas de videoconferencia que el alumnado pudiera utilizar de manera habitual bajo su propio, bueno, pues en función de su disponibilidad, como algo un poquito más guiado y más mentorizado,
que son las tutorías online. Entonces, las tutorías online en nuestra clase no presencial tenemos, perdón, en nuestra sesión no presencial tenemos unas tutorías online síncronas. Como veis ahí en esta infografía, bueno, pues lo que hacemos es trabajar con el alumnado durante unos 30 minutos en grupos muy pequeñitos, y esto le da muchísimo protagonismo al aprendizaje, no al alumnado, o sea, realmente se les pone en primera plana, ¿no? Eh, eh, y ha ayudado muchísimo a crear comunidad, pese a todo lo que en principio podemos esperar de una modalidad semipresencial, de que no crean los grupos, no están cohesionados, no hay sentimiento de grupo, de comunidad. Bueno, pues yo siento estar en desacuerdo, o me alegro de estar en desacuerdo con eso, porque se puede hacer muy interesante. De hecho, yo creo que la clave está en eso, está en ese acompañamiento, porque muchas partes de la evaluación formativa, que es fundamental para el aprendizaje, pues se dan estas sesiones en las que el alumnado, bueno, pues está ahí expuesto, pero también está recibiendo esas pequeñas clases que no son clases privadas ni particulares, pero sí que son clave para conocer su progreso, para ir de intercambio, para que ellos sean partícipes. Yo soy muy partidaria en esta modalidad de hablar de microdosis, porque no se puede abarcar una gran tarea, pero sí una micro tarea es muy interesante, y luego un feedback más o menos inmediato. Y afortunadamente las nuevas tecnologías en este sentido nos están ayudando mucho. Creo que hay un antes y un después de este tipo de modalidad semipresencial. La plataforma no es un mero repositorio. La plataforma aporta materiales, se recogen tareas, se evalúan de manera individual, pero también muchas de manera colectiva y online, de manera síncrona. Es que las plataformas nos permiten muchas posibilidades. Nos permiten, están las asíncronas, ¿no? Los recursos, como todos sabéis, ¿no? Los foros, los chats pueden ser síncronos también. Hay muchísimas opciones a tareas colaborativas que pueden ser muy pequeñitas, insisto, pero muy significativas, porque el alumno se siente parte de un grupo. Y esto para mí y para ellos, pues yo veo que hay un gran aprovechamiento, que es de lo que se trata, de aprendizaje. Bueno, pues si te parece, Miriam, por favor, puedes pasar a la siguiente. Sí. No me quiero extender en mi tiempo. Quería hablar un poquito ya, resumiendo, en las oportunidades de la enseñanza semipresencial, o hablo de enseñanza semipresencial o cualquier otra enseñanza relacionada con o enfocada también, basada en parte en el aula virtual, que para mí es muy real, porque es la que está siempre disponible. Y bueno, hablaría de muchas cosas, porque yo he sido profe semi durante muchos años y lo sigo siendo. Y entonces, bueno, pues día a día vas, no sé si mejorando, pero sí te va haciendo clic y dices, bueno, con esto he dado con la tecla, o por lo menos en algunas ocasiones. A veces das pasos atrás, como todo en la vida, pero bueno, hay que coger ese impulso. Bueno, inclusión e ilusión. A mí me parece que toda esta digitalización, y sobre todo desde la mentorización y digitalización amable, la idea de la integración responsable, y a poquitos también, de las nuevas tecnologías, pues la enseñanza semipresencial ha ayudado mucho, porque las nuevas tecnologías forman parte de nuestro día a día. Entonces, para mí, la enseñanza semipresencial favorece la inclusión y la ilusión social, porque al final la motivación es fundamental en todo proceso de aprendizaje. Es evidente que ha habido un cambio de paradigma y que la colaboración es la clave. Como decía, las plataformas nos ayudan muchísimo desde la sincronía o asincronía, pues favorecer esa colaboración. Y es que los sistemas de relación entre las personas son completamente diferentes. Entonces, es cierto que hablaba de la microtarea, porque yo soy muy defensora de la pedagogía de la invitación, no de tantas tareas, sino, bueno, hay cosas que son optativas, otras cosas que son más bueno, pues que se deben hacer, ¿verdad? Pero a veces las propias plataformas, la propia plataforma favorece ese tipo de actividades, ¿no? Desde la invitación, porque a veces el alumnado se va picando según se vea la participación del otro, o a veces, como estás muy expuesto, estás más expuesto que la clase presencial, pues te puedes, es una manera también de participar, es muy horizontal.
Y un poco en defensa de la autonomía, ¿no? De que al final el que aprende es el alumno o la alumna de manera individual, a pesar de la plataforma. Estoy bromeando aquí, ¿no? O a pesar del propio profesorado, ¿no? Entonces, la iniciativa individual es muy importante en este mundo que ya no tiene esas barreras, ¿no? Ahora no recuerdo el nombre del filósofo, pero ya el mundo es más líquido y el alumnado puede hacer cosas muy interesantes con las nuevas tecnologías también. Vamos a dejarle, es que a veces mandamos demasiado, ¿no? Sobre él en el sentido, ahora haz clic aquí y muchas veces nos sorprenden cuando ellos mismos pueden coger el rumbo de la propia herramienta y crear esos vídeos, esos productos, porque al final las plataformas las alimentan básicamente los alumnos y las alumnas. Y bueno, y hablaba el tema de la mentorización y la digitalización amable, porque esto es que tiene su recorrido, sobre todo cuando tenemos alumnado en las escuelas oficiales de idiomas. Somos reductos de inclusión social, somos certificadoras, somos muchas cosas, somos transformadoras, pero también recogemos mucho alumnado de una edad que necesita, pues eso, que esa digitalización sea amable, ¿no? Y muchas veces hay elementos de inclusión generacional, se ayudan los unos a los otros. Entonces, la enseñanza semipresencial también ha favorecido no solo el aprendizaje de por vida, el acceso a aquellas zonas más lejanas, sino también ha facilitado que haya cierta magia en la enseñanza. Si por favor puedes pasar, Miriam. Sí. Bueno, esto simplemente es un código QR del canal del que hablábamos antes, del proyecto de Escuelas Amigas. Es un canal de formación, tenemos un canal de formación que se llama Proyectando Escuelas Amigas. En ese código QR os lo quería pasar para que vierais que dentro de las listas de reproducción pues hay uno que se basa más en la modalidad semipresencial, donde compañeros y compañeras de muchas escuelas oficiales de idiomas pues aportan su granito de arena a la creación de modelos. Muy interesante, también tenemos sobre aulas híbridas, incluso algunos vídeos de estos de emergencia durante la pandemia, porque este canal nació en la pandemia. Es un canal que está en abierto y que, aunque seguimos emitiendo en directo, os animo a que lo conozcáis, a que lo difundáis, porque se trata de un canal para la formación de idiomas y de cualquier otra modalidad, de cualquier otra especialidad, mejor, para garantizar la igualdad de oportunidades. Y bueno, ya por último, si puedes por favor pasar, Miriam, me imagino que tendréis alguna pregunta. No que me quiero extender por encima de mi tiempo y no sé si es ahora el momento o, como bien ha comentado Miriam, estoy abierta a vuestras dudas. Os dejo aquí mi dirección de correo electrónico. Os he puesto la mía personal, no la de Escuelas Amigas, porque bueno, vengo un poco en calidad de profesora a nivel individual y mi cuenta de Twitter, que suelo ser bastante activa, y yo os he dicho que soy una profe semi porque lo soy, pero bueno, que las vertientes entre lo presencial y lo semipresencial, que todo tiene, yo creo que tiene que haber modalidades diferentes para las inmensas minorías y aún más habría que ofrecer en los centros. La flexibilidad en estos tiempos es fundamental. Así que no sé si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias por escucharme y aquí estoy para lo que necesitéis. Gracias a ti, Laura. La verdad que ha sido una ponencia excelente. Nos has dado un montón de ideas para pensar, para reflexionar. Yo he estado mirando en el chat a ver si había alguna pregunta. De momento no veo ninguna. Si alguien tiene, por favor, ponedla o levantad la mano. Yo lo que diría que nos has dicho, nos has dado 3 ideas claves muy interesantes. Me ha gustado mucho lo que has dicho de que hay el egoísmo y de esto hemos pasado y tu egoísmo, ¿vale? ¿Y esto qué es? Es de ir de escuelas únicas a hacer una conexión nacional y después también una conexión internacional, lo cual quiere decir que es un progreso, un proceso de salvar distancias, que eso ya es muy importante. Y cuando nos has hablado de la semipresencialidad, me ha encantado cómo lo has definido, ¿no? Básicamente nos dices, resumo muy rápido, por si así alguien tiene alguna pregunta. Semipresencialidad es crear cercanía, es crear buenos modelos y es dar una buena formación. Y en esta cercanía nos dices que eso tiene que ver con el espacio, el tiempo, los medios, el acompañamiento, sentirse acogido,
la inclusión de diferentes generaciones, la ilusión social. O sea, me parece una idea fantástica. Y el hecho, lo que nos has comentado de Splendid, y que es un buen modelo de formación, que da pequeños itinerarios, que es fácil, yo creo que es importantísimo que se conozca, que llegue a todas las comunidades, diferentes OIs, porque es una buena manera de aprender. Entonces, yo no sé si alguien tiene alguna pregunta concretamente para Laura, si no, yo tengo una, pero prefiero ver si alguien... Y después podemos continuar. Después, cuando hayamos escuchado a Carmen, podemos hacer más preguntas si creéis que es necesario. De momento, veo que no. Vale. Pero nos has hablado de la semipresencialidad y de que en algunos casos ya existía antes de la pandemia, que después de la pandemia muchas veces se implantó un poco más por la necesidad, que estamos cambiando ahora con las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, todo lo que nos viene encima. ¿Cuál es el futuro de la semipresencialidad? ¿Cómo la ves en los próximos años? Bueno, yo creo que aún necesita un poquito más de tiempo para consolidarse. Son modalidades según están ahora mismo presentadas o como este modelo, porque hay muchos modelos de semipresencialidad. Yo tuve la oportunidad de, bueno, yo empecé con la semipresencial en Andalucía, que es donde saqué mi plaza, y entonces allí la modalidad semipresencial era completamente diferente, ni mejor ni peor, diferente, pero también estoy hablando de unos años que ha cambiado mucho, han cambiado mucho las tecnologías. No estoy hablando de hace 20 años, pero estoy hablando de igual 10 años clave. Entonces han cambiado mucho los medios, han cambiado mucho la digitalización, la alfabetización, ¿no? Sí. En cuestiones de materia digital y luego también yo creo que la colaboración ahora mismo se ve como algo completamente necesario, imprescindible para prosperar. Y antes éramos más islas, esa es la impresión que tengo. Entonces, ¿cómo veo la modalidad semipresencial? Pues yo creo que caminando hacia la excelencia, hacia unos modelos que realmente funcionen con formación. La formación es clave. Y no hay muchos modos, hay muchos modelos, solamente tiene que funcionar. Desde luego, la ratio debe ser más baja que en un curso presencial, en mi opinión. En algunas ocasiones, de hecho, hay otras comunidades en las que la ratio de la semipresencial es mayor, bastante más alta que la presencial. Para mí eso es una cosa... En mi caso, tengo más alumnos también en la semipresencialidad, es verdad, ¿eh? Sí, sí. Sí, y bueno, yo, hombre, me encantaría que hubiera una bajada de ratio, que se consolidaran los modelos y que hubiera formación para el profesorado que no lo ha impartido, que hubiera mucha mentorización, porque los primeros pasos pueden ser un poquito complicados, que hubiera un plan de acogida en todos los centros para el alumnado de la semipresencial, que no es la alternativa a la presencial, que no es la mitad del tiempo, que es la mitad del tiempo en clase, pero no es la mitad del tiempo porque todo lo demás es exactamente igual. Entonces, una pedagogía también de la identidad de la modalidad, qué es y qué no es. Muy bien, muchas gracias. Nada. También rápido comentar lo que has dicho de la importancia de la tutoría online, que no en todos los cursos semipresenciales se hacen sesiones síncronas en las horas en que los alumnos trabajan desde Moodle o desde casa autónomamente. Y yo creo que esta es la clave, que es importante que exista la sincronicidad. Y en muchos centros no está aplicada. Entonces, creo que por aquí la cosa mejoraría. Sí. Si me permites ya solamente decir que no tiene por qué ser una videoconferencia. O sea, yo, por ejemplo, en algunas sesiones les digo, bueno, hemos hablado de, yo qué sé, imagínate, mostrar interés o aficiones y después ese mismo día tienen que entrar en el chat, son 15 minutos. El primero que entra es el moderador y entonces empiezan, bueno, pues discutir tal, y yo suelo entrar porque, a ver, tienes que crear un poco, pero cada vez les dejo más libres y me dicen, pero no hay chat hoy, no, que es una vez al mes. O sea, al final ellos, igual que dejar abiertas las salas de videoconferencia, es que son sus puntos de encuentro y no está el profesor. Con lo Está muy cual, bien. Muy sí. buena idea. Esa libertad también creo que es súper necesaria. Desde el chat dicen qué interesantes tus reflexiones, Laura. Te felicito. Pues muchas gracias. Muy bien. Yo no sé si Miriam quería hacer alguna aportación o pregunta. No te oímos, Miriam.
Nada, me ha parecido todo muy interesante. Ya como para finalizar la intervención de Laura, pues desde el punto de vista de las áreas rurales, pues eso, me ha parecido a destacar ese punto que has comentado al final, las escuelas de idiomas como espacio de inclusión social, de catalizador social, de integración, de ilusión. En un área remota, una escuela de idiomas es mucho más que un lugar donde aprender idiomas. Entonces, cumplen una función social, y ese es el punto. Es un lugar de encuentro donde desarrollar muchísimas más habilidades. Eso es lo más importante. Y nada, vamos a dar ya paso a la siguiente ponente, a Carmen Loriente, de la Escuela de Idiomas Río Vero de Barbastro, en la provincia de Huesca, que nos va a mostrar todas las potencialidades que tiene la plataforma de Twinning y Erasmus Plus en áreas remotas. Así que voy a compartir la presentación, que la tengo aquí preparada, si todo va bien. Pues muchísimas gracias, me hace muchísima ilusión estar aquí. Gracias a Griselda y a Miriam, y bueno, es un lujo estar con Laura en el mismo webinar. Me siento egoísta y vamos, comparto todo lo que ha dicho y vamos, siempre inspirando y apoyando. Bueno, simplemente, bueno, esta era la carátula donde aparece el logo de Twinning School, que nos hace también mucha ilusión. Y bueno, yo voy a centrar mi presentación, si quieres pasar a la siguiente, Miriam, en un poco explicar nuestra realidad y bueno, nuestra experiencia eTwinning, y también pues cómo pues las modalidades de enseñanza, pues qué modalidades tenemos, que tenemos online y semipresencial, pues por vincularlo con la idea de salvar distancias del webinar. Bueno, todo desde nuestra visión de una escuela pequeña. Pasamos a la siguiente y allí, pues bueno, podéis ver nuestra escuela, que la sede está en Barbastro. Somos 9 profesores, de los 4 somos 4 jornada completa, el resto son jornadas parciales, muy variadas, y interinidad también. En el momento de la presentación teníamos 294 alumnos y tenemos 2 extensiones, una en Ainsa y en Benasque. Para los que no sois de la zona, para que os hagáis una idea, Ainsa lo tenemos a unos 50 kilómetros y Benasque a unos 90, pero en estos momentos, por tercer año consecutivo, la carretera está cortada, con lo cual es accesible cruzando otro valle por carretera de montaña, vamos a decir unos 120 kilómetros. ¿Qué tenemos en Barbastro? Pues y en las extensiones, en nuestros idiomas son inglés y francés. En Barbastro, en Ainsa, inglés y francés, y en Benasque solamente inglés. ¿Vale? Bueno, dicho esto, ya pasamos al siguiente. Vale, quería empezar con eTwinning. Bueno, aquí pues estos son observaciones que todos los que estáis aquí pues probablemente conozcáis eTwinning y sabéis pues mucho más que yo, pero bueno, era por recordarlo, un recordatorio, ¿no? Pues un paso más en la internacionalización de los centros, una oportunidad de aprendizaje, sea en una gran ciudad o sea en un pueblo aislado, pues para mantener y ampliar el alumnado. Para eso también eTwinning pues, nos da muchas posibilidades. Podemos hacer la escuela más atractiva y luego puede ser un paso previo o simultáneo para proyectos Erasmus, porque aquí puedes encontrar socios fiables. Lo he puesto allí como super socios. Por ejemplo, en nuestro caso hicimos una movilidad a Polonia, y previamente habíamos trabajado con este centro en eTwinning, y después de la movilidad de observación a Polonia volvimos a trabajar en eTwinning. O sea, vamos moviéndonos año a año y hacemos cosas diferentes con ellos. Bueno, pues y ya pasamos, si quieres. Vale. ¿Qué es lo que he puesto aquí? Es como una especie de histórico de nuestra experiencia eTwinning, aunque no está todo. Tenemos un total de unos 11 proyectos. Aquí simplemente he seleccionado los más relevantes o quizás los que más peso han tenido. Hay que decir también que quien inició toda esta trayectoria de internacionalización en el centro, tanto Erasmus como eTwinning, fue la antigua dirección liderada por Ana Calvo. Entonces, pues ha sido un trabajo. Vamos, no tengo palabras para
agradecer todo lo que se ha movido en el centro desde que se inició todo este movimiento hacia la internacionalización. Me gustaría destacar el seminario eTwinning del año 17-18, que eso lo organizaba un centro danés y se celebró en Riga, en Letonia. Allí fue como una especie de verte cara a cara con centros que realmente querían trabajar en eTwinning. ¿De qué me di cuenta? Que no había ninguna escuela de idiomas ni centros de adultos, eran todos centros de primaria y de secundaria. Bueno, pues entonces reflexionas y dices, pues vamos a probar con otros perfiles, y la verdad que funciona muy bien trabajar con centros de secundaria y de formación profesional. Por ejemplo, de allí salió un proyecto sobre una revista sobre medio ambiente. Ahí pongo que fue multinivel, me voy a explicar brevemente, simplemente es que se invitó a alumnos de B2 y de C1, es decir, se invitó como algo fuera de la clase. Una vez finalizado el proyecto nos dimos cuenta que no, que eTwinning, igual que cualquier otro proyecto, tenía que estar incluido en el aula, en el día a día del aula, no era una complementaria ni una extraescolar. Y a partir de entonces, pues sí que es verdad que hemos ido más en esa línea, pues al año siguiente pues con los alumnos de A1 y centros de primaria y de secundaria, de Turquía, Suecia e Italia. Luego me gustaría mencionar el siguiente, que es White Noise, que se fue en el 21-22 con Polonia y con el Líbano. Era con centros de secundaria, pero justo coincidió con el comienzo de la guerra de Ucrania. Imaginaos, a mitad del proyecto nos cambió totalmente la perspectiva, porque el centro de Polonia estaba muy cerca de la frontera y bueno, pues con alumnado que iba a ir al año siguiente a la universidad, muy concienciado, con mucha conciencia y vamos, cambió totalmente nuestra visión, nos prepararon un montón de actividades síncronas con su visión. Bueno, es de estos proyectos que te ponen la piel de gallina y que se te quedan aquí, y bueno, solo lo pongo como ejemplo de todo lo que puede aportar. En el 22-23 pues se solicitó, solicitamos la eTwinning School, se nos concedió y vamos, estamos a tope. No hicimos ningún proyecto el curso pasado por razones organizativas de la escuela, estábamos también con Erasmus, y también el cambio de plataforma, estamos en ello para volver a retomar un poco todo el movimiento en proyectos eTwinning. Y bueno, esto era simplemente un ejemplo de pues, algunas cositas que hemos ido haciendo sobre esto. Si quieres pasar de diapositiva. Observaciones que, bueno, ya han ido saliendo, pues la búsqueda de socios, que tanto en la plataforma SEP como pues en cualquier seminario está muy centralizado a secundaria y primaria, pero recordar que la diferencia nos enriquece. Y bueno, y animarnos a trabajar con centros diferentes. El que sean centros diferentes también potencia las actividades asíncronas, porque vamos a tener horarios diferentes, no vamos a coincidir. Entonces, en eTwinning, cuando hablas a lo mejor con centros de secundaria que tienen un horario similar, pues pueden quedar, crear los grupos de los alumnos, tener unos espacios temporales similares. En nuestro caso no es así. Bueno, se puede hacer igual, se pueden plantear herramientas complementarias al TwinSpace, se pueden buscar momentos comunes, y si no se encuentran, pues actividades asíncronas se comparten en el aula y bueno, de momento nos ha salido bien. Sí que es verdad que te gustaría más a lo mejor el poder coincidir todos, pero pues a veces no se puede. Todo esto también, simplemente mencionar el plan digital de centro, que los proyectos eTwinning, bueno, pues es un aspecto importante y relevante que tiene que estar incluido en el plan digital de cada centro, y allí he puesto con interrogante sobre la acreditación de la competencia digital, porque sé que en cada comunidad pues no sé cómo está el tema, pero yo ahí lo dejo. Para si los que trabajan en eTwinning pues pueden tener por allí algún tipo de acreditación. ¿Vale la pena? Por supuesto, en eso estamos plenamente convencidos. Y
Pasamos a la siguiente, Miriam. Vale, ahora paso un poquito a lo que tenemos respecto a modalidades de enseñanza. Este curso tenemos clases presenciales de 2 sesiones de 2 horas y cuarto de clase. Semipresencial tenemos una sesión de 2 horas y cuarto presencial y una sesión de trabajo autónomo por medio de una plataforma. Bueno, esto lo ha explicado súper bien Laura. Nuestra plataforma es Aeducar, que es Moodle, pero creado por el Gobierno de Aragón tras la pandemia para los centros educativos. Entonces, pues ahí estamos explorando y aprendiendo con la plataforma. Tenemos C1-1 de inglés. Me gustaría comentar que al ser un centro pequeño, nosotros en inglés tenemos del A1 al C1.2 un grupo, excepto el C1-1 de inglés, que tenemos 2 grupos. Es decir, ¿en qué grupo tenemos el semipresencial? En el único que tenemos 2 vías. Así los alumnos que van al semi se matriculan en el semi ya sabiendo que van al semi y los que van al presencial sabiendo que van al presencial. Eso en el mundo ideal. ¿Por qué? Porque si queremos implantar más niveles o más cursos de semipresencial, tendremos que optar o por uno o por otro. Algo parecido nos pasa con la modalidad online. Este es el primer año que la tenemos y bueno, son 2 sesiones de 2 horas y cuarto de clase síncrona por videoconferencia. ¿En qué cursos lo tenemos implantado? En B2-1 y C1-1 de francés. Sobre esto, pues voy a volver a decir lo mismo. De francés tenemos un grupo desde la 1 hasta el C1.2, un grupo de cada. Es decir, aquí hemos tenido que optar. ¿Qué consecuencias tiene? Pues las consecuencias pueden ser que el alumnado que tengas sea reticente o no esté convencido con la modalidad porque es la única que se oferta. Entonces, pues ya, aparte de acompañar al alumnado en todo este proceso de las nuevas modalidades, tanto semi como online, bueno, nuevas, pues bueno, estas modalidades, pues los tienes que convencer en cierto modo, porque a lo mejor no todos querían esa modalidad, pero es la única que oferta la escuela. Bueno, vinculándolo con eTwinning, pues ¿con qué modalidad se podría trabajar? Pues con cualquiera de las 3, con cualquiera de las 3. Desde cualquier sede, desde cualquier... podrían ser un proyecto común entre Barbastro, Aínsa, Benasque, con cualquier otro centro de Europa. Se podrían hacer muchísimas cosas, tanto semipresencial, como online, como presencial. Sí que es verdad que por las características del semipresencial, con esa sesión de trabajo autónomo, pues como que encaja muy bien. Pero por poder se puede. Y vale, pues ya pasamos al siguiente, Miriam. Vale, bueno, igual me he repetido aquí. ¿Qué nos aportan las distintas modalidades en centros pequeños? Bueno, igual suena un poco drástico, tal y como lo he puesto aquí, supervivencia. Pero claro, si estamos hablando de un grupo que peligra, que solo tienes ese grupo y a lo mejor la opción de la administración es unificarlo con otro grupo, con lo cual vas a perder oferta, pues a lo mejor si cambias la modalidad o lo ofertas con otra modalidad, ese grupo puede seguir ofertándose. Y de hecho, pues ha sido una de las razones por las que estamos también valorando la enseñanza online. Claro, acabamos de empezar, habrá que ver luego y hacer un estudio de matrícula, de resultados, de impacto, pero en principio, pues una de las razones de lanzarnos ha sido esa. Claro, vuelvo a lo que he comentado antes, el apostar por una modalidad o por otra, pues hace que no todo el alumnado esté convencido. Pero bueno, pues ahí está esas sesiones de acompañamiento, de colaboración, esa cercanía de la que hablaba Laura, pues aquí pues también muy, muy necesaria para que cuaje y para irla mejorando. Vale. Ya creo que pasamos a la siguiente.
volvemos a la escuela. ¿Cómo enfocamos eTwinning en la escuela? Bueno, pues lo integramos en el plan de formación de centro, porque allí trabajamos mucho el tema de la internacionalización y de la digitalización. Entonces, pues tanto Erasmus como eTwinning son una parte fundamental. Simplemente a modo de ejemplo, durante los últimos, pues diría que 6 o 7 años, en el plan de formación de centro está apuntado el 100% del profesorado, con lo cual hay mucha colaboración y mucho interés. Intentamos también darle voz en programas institucionales. Por ejemplo, en Aragón hay un programa que se llama Mira y Actúa, que es de observación entre centros. Participamos hace varios años y varias escuelas de idiomas, la Escuela de Idiomas de Sabiñánigo, la Escuela de Idiomas de Huesca, pues nos vinieron a observar en parte por su interés en programas europeos y este tipo de proyectos. En el plan digital, por supuesto, tiene que estar incluido. Estamos hablando de competencias digitales de alumnado y de profesorado. En actividades de mediación en el aula para presentar el proyecto, pues en el último proyecto que hicimos, pues preparé unas actividades de mediación. Bueno, la mediación en Aragón, la mediación oral es interlingüística, es decir, es una tarea en castellano, una infografía con cierta información, y entonces el alumno tiene que explicarla o en inglés o en francés, transmitir las ideas principales para alguien que necesita esa información. Entonces, pues, ¿sobre qué va a ser esa información? Pues sobre el proyecto que van a empezar los alumnos. Entonces ya se meten de lleno. Por medio de la mediación, pues ya se presenta el proyecto, se lo están explicando unos a otros. Y pueden ser una infografía con aspectos claves o simplemente también lo hemos hecho en qué consiste los proyectos eTwinning, porque puede ser que el alumnado pues lo desconozca. Entonces, pues sería una manera pues que igual les puede llamar más la atención. He añadido también actividades complementarias y extraescolares, porque sí que es verdad que si alguna vez organizamos alguna conferencia o taller que pudiéramos hacerlo síncrono, pues entonces lo abrimos a todo el centro, si lo hacemos online, para que puedan unirse no solo el grupo que está con el proyecto eTwinning, sino el resto del grupo. Entonces, pues así le damos un poquito más de, proyección, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que en la siguiente ya simplemente os he añadido algunos tweets sobre los proyectos eTwinning que hemos ido haciendo. Ay, ahora que veo formación, se me ha olvidado deciros al principio que aparte de los proyectos sí que hemos hecho formación sobre eTwinning por medio de los NUC del INTEF, y que siempre eso sí, nos ha ayudado también bastante. Y yo creo que con esto, pues casi estoy ya con lo que os quería comentar. Aquí os dejo nuestra página web y email. Y bueno, para cualquier cosa, aquí estamos. Y no sé si he ido muy deprisa, pero bueno, me decís. Muy bien, ajustada totalmente a tiempo. No sé si Griselda quiere comentar algo o hay algún asistente que desea pues intervenir. ¿De acuerdo? Miriam, en el chat he estado siguiendo el chat y de momento no hay ninguna pregunta. No sé si alguien también tiene alguna pregunta para Carmen, lo puede poner en el chat, algún comentario. ¿Sí? Miriam, ¿tú quieres empezar comentando alguna cosita? Y yo también puedo seguir. Bueno, pues que me ha parecido muy interesante cómo aplican o cómo son capaces de aprovechar la estructura de las escuelas de idiomas, los programas institucionales, la formación, para establecer sinergias con eTwinning, cómo no se desaprovecha nada y bueno, se realiza una práctica muy eficaz, pues venga, pues tenemos las mediaciones, pues esto lo vamos a incluir o lo vamos a trabajar desde eTwinning. Me parece la situación ideal porque, bueno, pues todos sabemos que en escuela de idiomas el alumnado tiene un perfil totalmente diferente al de secundaria y hay que trabajar con otros métodos muy diferentes. Y bueno, también me ha parecido muy interesante pues cómo estáis navegando en la modalidad semipresencial distancia
y cómo la estáis empezando a implantar como vía de poder ampliar vuestra oferta dentro de la escuela, tanto pues en Barbastro como en Ainsa o en Benasque, que estoy segura que va a triunfar en cualquiera de las 3 sedes, porque es la clave para llegar a los alumnos en áreas remotas, ¿de acuerdo? Porque la distancia siempre física, que es lo que pasa en estos lugares, pues a veces es muy difícil de salvar, ¿de acuerdo? Y bueno, pues que a mí me ha parecido un ejemplo ideal, ¿eh? No tengo nada más que decir, que es un trabajo increíble, un esfuerzo tremendo, como pues eso, implementan eTwinning en la escuela de idiomas y la hacen brillar. Esa es la palabra. Realmente, realmente, sí, sí. Y bueno, no sé si Griselda quiere destacar algún punto. Sí, yo quería comentar que me ha sorprendido 11 proyectos de Twinning. Para mí esto es impresionante porque realmente en la escuela nuestra hemos hecho 2 y lleva un trabajo detrás, hay un trabajo muy grande. Me ha parecido muy interesante todas las colaboraciones que habéis hecho y lo que seguro que esto ha enriquecido cantidad a los alumnos porque se aprenden. Y un poco más es lo que decía también Laura antes, que es el aula virtual acaba siendo el aula real, ¿no? En esos momentos que hicisteis este proyecto y aprendisteis sobre la guerra directa de Ucrania, de gente directamente no implicada. Esto creo que es una cosa súper interesante, que solo se puede conseguir si se va más allá, si se salvan distancias, si se sale del aula, si se internacionaliza, si se nacionaliza, si se hace este intercambio de colaboración, que me parece muy interesante. Hablaste también de la semipresencialidad relacionada con eTwinning también, lo cual parece que las dos cosas, ¿no?, están unidas, aunque también reflexionaste y nos dijiste que se puede hacer con cualquier otra modalidad, pero es cierto que esa individualidad que tiene el alumno, ¿no?, esa parte individual, de trabajo individual, ayuda, favorece que también se pueda trabajar mejor con proyectos, ¿no? Eso quizá es una pregunta que os quería preguntar a las dos. Carmen, primero tú y si quieres, pues Laura también contestar. Si realmente os parece que para hacer proyectos, realmente, aunque se pueda con todas las modalidades, si realmente la semipresencialidad ayuda mucho más porque el alumno ha aprendido muchas más cosas, la digitalización, las herramientas TIC, la colaboración, su parte más individual, ¿no?, el ser más autónomo. ¿Qué os parece, Carmen? ¿Tú cómo lo ves? Pues evidentemente el alumno es más autónomo, va a necesitar menos acompañamiento, va a estar menos guiado. Cuando lo haces en el aula con los alumnos presenciales, pues vas de un grupo a otro, les vas diciendo, intentas que sean autónomos, pero estás tú allí físicamente para también acompañarles, aunque luego les puedas mandar algún tipo de tarea por su cuenta, pero sí que es verdad que en el semi pues tienen ya ese espacio o esos foros que dice Laura, en los que pueden hablar y además, vamos, que puede crear como mini subproyectos dentro del eTwinning, o sea, que puede evolucionar por sí mismo, no solamente guiado por el profesor, o sea, mucho más colaborativo. Me parece fantástico. Laura, ¿quisieras añadir? Bueno, no, estoy totalmente de acuerdo con Carmen y además mi más sincera admiración porque la verdad es que es una escuela que con tantos proyectos, ese afán, o sea, no afán, sino interés y devoción por la internacionalización. Entonces, bueno, que yo personalmente os admiro mucho. Y con respecto a la pregunta que ha dicho, o sea, que ha lanzado Griselda, yo creo que sí, que es más fácil porque ya hay unas prácticas adquiridas, también hay un perfil del alumnado, no hemos hablado de esto, pero también cuando decías bueno, yo tenía una mini pregunta, no sé si hay tiempo para hacerle a Carmen, sí, porque claro, ella hablaba de la dicotomía, ¿no?, de decir, o de la decisión entre, bueno, solo puedo ofertar un curso de un nivel e idioma. Entonces, ¿qué me hace decidirme por una modalidad presencial o semipresencial, online o presencial? Entonces, yo estaba pensando en cuáles eran los criterios para escoger una modalidad y no otra, porque, claro, si esto fuera que responde a ofrecer al alumnado lo que realmente demanda el grupo o la sociedad, hablo de la sociedad del ecosistema de la escuela, pues que me imagino que para eso hay que hacer un estudio, que es muy complicado, ¿no?
Entonces, ¿cuál era si es realmente una razón pedagógica, una razón organizativa? Ya me imagino que puramente pedagógica, puramente organizativa no lo es, pero ¿cuál es la razón o el criterio para decidirse por una modalidad u otra? Y entonces, simplemente ya para terminar, yo sí que pienso que hay un perfil de alumnado semipresencial, que el alumnado semipresencial no nace, pero se hace con bastante rapidez. Y entonces ya puede hacer con cosas como de una manera muy mecánica. Entonces sí, es más fácil que hacer proyectos con ellos. Pues la semipresencialidad, el grupo semipresencial lo tenemos en inglés y claro, pues este año era el primer año que podíamos solicitar la enseñanza online. Entonces estuvimos pensando pues si pedir la enseñanza online en inglés, cambiar el semi por el online. Pero bueno, allí lo que hicimos fue un estudio de los años anteriores y la verdad que había funcionado bien. Entonces, como había funcionado bien, pues decidimos seguir con el nivel semipresencial que teníamos. Respecto a la enseñanza online, sí que es verdad que ha sido también de tipo organizativo para poder mantener grupos y en el caso del C1.1 de francés, pues poder ofertar un seguimiento de esas enseñanzas al alumnado de la extensión de AINSA, porque allí no se oferta C1.1. Ni en principio está previsto. Entonces, pues de esta manera esos alumnos, pues bueno, eso sí, cualquier otro alumno de cualquier sitio de Aragón puede acceder a esa enseñanza online. Pero bueno, esto como acaba de empezar lo tendremos que valorar de cara al final de curso y bueno, las profesoras tanto de semipresencial como de enseñanza online están haciendo un trabajo impresionante de formación, de compartir buenas prácticas. Ahora hemos solicitado un proyecto de innovación sobre el tema también para seguir trabajando por todas las vías que podamos para mejorar. El objetivo es la mejora. Bueno, pues siento interrumpir este intercambio de ideas, pero bueno, nos quedan 3 minutos para acabar, entonces ya tenemos que ir despidiéndonos y finalizar la mesa redonda. Por mi parte, daros las gracias a las dos por vuestro esfuerzo, por estar aquí, por participar y también dar las gracias a los asistentes. Totalmente, totalmente. Muchas gracias. Ha sido un placer escucharos y gracias también al Servicio Nacional que nos da la oportunidad de poder hacer también estos encuentros. Yo solo acabaría con un pensamiento para que nos vayamos de todo lo que se ha dicho aquí, lo que hemos hablado. Hemos acabado hablando del alumnado también, justo con esta conversación, que el alumnado no nace, enseñado se hace. Exacto, poco a poco, pero hay una cosa interesante, es que hemos atado el tema de la semipresencialidad a la autonomía y especialmente a desarrollar esa iniciativa individual del alumno, que es lo que le permitirá tener esa libertad para coger el rumbo que tenga que tomar y salvar él mismo estas grandes distancias, que cada vez son más cortas. Entonces, muchas gracias. Y tenemos aquí a Begoña también. Begoña, ¿querías comentar alguna cosita? Sí, perdón, adelante. Begoña, perdona, el micro está apagado. Agradeceros a vosotras que hayáis organizado esta mesa redonda y que la hayáis moderado, que la habéis llevado tan bien. Y encantada de conocer a las dos ponentes de escuelas de idiomas, a Carmen y a Laura. Creo que tenéis muchísimo que aportar a eTwinning, no solo para las escuelas de idiomas, sino que vosotras habéis sido pioneras, vosotras, bueno, en las escuelas de idiomas, en lo que se conoce como aprendizaje combinado o blended learning. Y creo que en otros niveles educativos y en otra tipología de centros están pañales y se aplican muy mal. Entonces, espero contar con vosotros de una manera transversal para que podáis contribuir, pues, para formar a los docentes para que trabajen en eTwinning, pero conociendo realmente las ventajas y la especificidad de trabajar en aprendizajes combinados. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un descubrimiento contar con vosotras hoy. Muchísimas gracias. Son dos joyas. Sí, la verdad, todo un descubrimiento. Sí, joyas. Súper interesante. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí también y acompañarnos esta tarde. Gracias, Miriam, también por llevar todo el tema. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien, damos por finalizado el evento y muchísimas gracias a todos los asistentes.
Todos los materiales estarán disponibles en ambos grupos, tanto las presentaciones como las grabaciones un poquito más adelante. Así que damos por finalizada la mesa redonda. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias.